el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar en esta noche la reunión de oración y de estudio de la Palabra de Dios. Saludamos allí a los que están mirándonos a través de YouTube, a través de la plataforma, que no han podido venir hasta aquí, que se unan a nosotros, no solamente en el himno que vamos a cantar, sino también en el estudio de la Palabra de Dios. Lo tenemos a Nelson, que nos visita, para que Dios pueda utilizarlo en esta noche y preparemos nuestro corazón para lo que Dios quiere decirnos y poder así crecer más cada día en el conocimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas y cómo aplicarla también a nuestras vidas. Hay un versículo, creo que uno de los más conocidos de Pablo, a la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y él lo decía con conocimiento de causa, porque cada vez que él iba a los lugares a predicar el Evangelio, veía como Dios hacía poderosos milagros a través de su palabra y muchas personas caían a los pies de Cristo. No porque él tenga el poder, no porque Pablo tenga el poder, sino porque, como dice el versículo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y antes de cantar este hermoso himno, el número 150, para aquellos que tienen el himnario, vamos a tener un momento de oración para que Dios pueda guiar cada momento en esta noche, ¿sí? Oremos. Bendito Padre Celestial, queremos agradecerte por tu presencia aquí a nuestro lado. Queremos agradecerte también, Señor, por tener la libertad de poder hacerlo. Queremos alabarte y adorarte de corazón. Y también queremos preparar nuestro corazón a tu palabra, a lo que tú nos quieres decir. Y que tu Espíritu Santo esté guiándonos y abriendo nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. Queremos pedirte por aquellos que no han podido venir por distintos motivos, para que tú les bendigas y les guíes y también puedan unirse a nosotros en espíritu para poder alabarte con este hermoso himno. Agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Dice el himno número 150. Cristiano, alaba a tu Señor, proclama sus bondades, anuncia a todos su favor, su gracia y sus verdades. El coro dice, alaba, siempre alaba al Salvador, canta la historia de su amor. Y la última estrofa dice, en todo tiempo, sin temor, confiesa a Jesucristo, no te avergüences del Señor que en cruz por ti ha sufrido. Y tiene que ser el lema diario nuestro, ¿sí? De que Dios pueda darnos el valor para poder predicarle a aquellos que nos rodean y mostrarle al mundo de que Dios tiene el poder para cambiar cualquier vida, por más hundida en el pecado que hayamos estado. Dios puede hacer milagros en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar este hermoso himno antes que también Nelson tenga a cargo la palabra de Dios. Vamos. Proclama sus bondades.
siempre alaba al Salvador. Canta, oh, canta la historia de su amor. La buena nueva de salud declara al angustiado, ensalza siempre la virtud de aquel que te ha salvado. Alaba siempre, alaba al Salvador. Canta, oh, canta la historia de su amor. Con fe, constancia y gran valor, sé siempre buen testigo. Dirige al triste pecador a Cristo el fiel amigo. Alaba siempre, alaba al Salvador. Canta, oh, canta la historia de su amor. En todo tiempo sin temor confiesa a Jesucristo. No te avergüences del Señor, que en cruz por ti ha sufrido. Alaba siempre, alaba al Salvador. Canta, oh, canta la historia de su amor. Muy bien, pueden tomar asiento. Nelson, que Dios te guíe, que te bendiga y que lo que tú puso en tu corazón podamos aplicarlo a nuestra vida. Amén. Buenas noches. Segunda Timoteo capítulo 3. Segunda Timoteo capítulo 3. Y qué bueno es cuando sin hablar nada el Espíritu va guiando, ¿no? Cristiano, alaba a tu Señor, y esa alabanza debe ser en todo tiempo y en toda circunstancia. Vicky, te voy a cambiar lo que te dije, vamos con el primer video, ¿sí? Quiero que vean algo que está relacionado con el tema que vamos a compartir hoy, un tema que es importante en el mes de junio, pero también es un tema importante que nosotros tengamos en cuenta. Y está relacionado con el himno que cantamos, una reacción de un grupo de hermanos muy lejos de aquí en el año 2015, cuando sucedía algo interesante. El 18 de diciembre de 2015, las autoridades sudanesas entraron al hogar de Hassan Abdurrahim, un líder cristiano prominente. Confiscaron computadoras portátiles, pasaportes y libros, y arrestaron a Hassan. Después de un interrogatorio intenso, fue confinado a una celda de prisión árida. 5 meses después, levantaron cargos formales por espionaje. Si lo condenaban, enfrentaría la posibilidad de ir a prisión de por vida o incluso la muerte. Los cargos eran aterradores, pero camino a la corte, Hassan escuchó un sonido que convirtió su temor en gozo. Multitudes de creyentes se reunieron en el camino y estaban cantando himnos de alabanza, y continuaron cantando en cada una de sus muchas audiencias en la corte. Después de una serie larga de juicios y más de 1 año en prisión, Hassan fue liberado finalmente. Igual que los creyentes sudaneses que apoyaron a Hassan, espero que nosotros recordemos la bondad de Dios al cantarle alabanzas. Esto sucedió en el año 2015. Hassan fue preso por el simple hecho de predicar el Evangelio. Sudán es un país que está gobernado por el Islam, ¿sí? Y están padeciendo persecución, y es este el tema que quiero compartir con ustedes hoy. Vamos a la placa que iba primero, pero te la mandé segunda. Y los invito a que
no nos olvidemos de algo importante. El apóstol Pablo decía que no nos debemos de olvidar de orar por los presos, entre ellos estaba él, ¿no? Y hacerlo como si nosotros estuviésemos presos con él. Hay un calendario de oración de The VOM o Voice of Martyrs, la voz de los mártires, que si no lo tenés, yo te invito a que nos sigas en redes sociales o chusmes el estado personal de Facebook, de WhatsApp, y vas a encontrar todos los días el calendario de oración por la iglesia perseguida para que no nos olvidemos de él. Y hoy precisamente toca Sudán. Y Sudán dice, oremos para que los pastores perseveren en la fe, pues con frecuencia son acosados y arrestados, ¿no? Y interesante cómo la iglesia en Sudán reaccionó a este accionar del gobierno. Mientras lo llevaban preso, dice que en cada esquina, ¿qué pasaba? Cristiano, alaba a tu Señor, proclama sus bondades, anuncia a todo su favor, su gracia y sus bondades. Y dice que en cada uno de los juicios que él tuvo, allí, ¿qué hacían los cristianos? Hacían algo más que cantar. ¿Qué hacían? Oraban y cantaban himnos, algo más todavía. Alababan, adoraban, algo más todavía. Exponían sus vidas al alabar a Dios. Es eso lo que hacían. Si escuchamos y queda el video para que después lo puedan compartir, en ese juicio corría riesgo inclusive su propia vida. Y los creyentes, a riesgo de su vida, ¿qué hacían? Alababan a Dios. Alababan a Dios. Y eso nos confronta con nuestra relación en lo personal con Dios y nuestras actitudes en las circunstancias cotidianas de la vida y en las circunstancias que también le suceden a aquellos que nos rodean y que están atravesando a causa de su fe. Tenemos el gran dilema de la falta de identificación, pero hablamos de la nueva identidad que Dios nos dio. Y fíjense lo que decía el apóstol Pablo, porque esto es algo que nos afecta absolutamente a todos, ¿sí? Porque dice bien claro, 2 Timoteo capítulo 3, verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, leemos todos juntos, que dice, padecerán persecución. Y sabemos, es una realidad, es un principio inevitable e ineludible, que todo el que quiere vivir piadosamente, todo aquel que quiere vivir a contracultura, de una manera distinta a la que vive precisamente el mundo, va a padecer persecución. Y la persecución no es una muestra precisamente de algo que Dios permita porque, bueno, tenemos que aprender. La persecución es una de las estrategias de Dios para que el Evangelio se propague. Y lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. ¿Qué sucede en el capítulo 2? Primera estrategia divina. Pentecostés. En el día en que el pueblo estaba reunido, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Hechos capítulo 2. Sé que conocen la historia, pero... ¿Cómo? En medio de Pentecostés. Esa es la primera parte. Más adelante. ¿Sí? Bien. Seguí leyendo, porque más adelante no. A ver. Más atrás era entonces, yo te estaba adelantando, era más atrás, claro. Claro, porque vos estabas en el 40 y
en el 42 en adelante y es del 14 en adelante. En Pentecostés, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban los discípulos en Pentecostés? Pedro es el que lo menciona, ¿no? Dice que los discípulos estaban entre las personas, estaban sirviendo a las personas, no a los creyentes, a las personas. Por eso cuando Pedro se pone en pie y habla, dice, estos de los cuales ustedes dicen que están borrachos, porque dice que el Espíritu Santo había descendido y todos le oían hablar en su propio idioma y estaban asombrados de esto. Dice, no, ni siquiera han comido, y da una hora específica, porque todo aquel que servía en esa fiesta a los demás eran los últimos que comían y bebían. Estaban en el pueblo, en medio del pueblo, haciendo lo que más adelante va a decir el verso 47, que yo le decía más adelante a Jorge y era más atrás, que dice, y haciéndole el bien al pueblo, el Señor, ¿qué hacía? Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, la primera estrategia de Dios es Pentecostés. Es decir, son las fiestas, y las fiestas populares y populares religiosas, porque Pentecostés era una fiesta que Dios había instituido para su pueblo. Sin embargo, el gozo por el cual Cristo murió no era precisamente el de las fiestas de las cosechas, sino iba más allá, no era de lo temporal, sino de lo eterno. Pero allí estaban los discípulos sirviendo a las personas, sirviendo a las personas. Y en esto, si estuviera el apóstol Pablo, les diría, bueno, en esto os alabo, le diría a la iglesia en Esperanza. ¿Por qué? Porque he escuchado las invitaciones y he visto imágenes y videos de lo que hacen en momentos y en lugares donde está mucha gente que va a la iglesia a estar en medio de ellos a llevarles el evangelio. ¿Qué es lo que hacen en medio del pueblo? Haciéndole el bien. El Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Esa es estrategia de Dios, no es estrategia de la iglesia. Donde hay multitud debemos estar. Donde se junta la gente en cualquier festividad, cualquiera sea el nombre que le den a ese Pentecostés donde se juntan a celebrar, la iglesia debe estar en medio de ellos. Debe estar para servirles, para hacerles el bien. Y siendo testimonio, siendo luz entre ellos, el Señor obrará en sus tiempos. Pero la segunda gran estrategia de Dios la encontramos ahora sí en el capítulo que ya iba a empezar a leer Jorge, que es el capítulo 3. En el capítulo 3 sigue la estrategia del poder de Dios en acción. Ya no es Pentecostés, ya no es una fiesta. Es precisamente algo que surge, como decía el apóstol Pablo, como una consecuencia de aquellos que quieren vivir piadosamente, que quieren vivir conforme al propósito de Dios para sus vidas. Y encontramos a Pedro y a Juan yendo al templo a orar, yendo al lugar donde se juntaban los judíos para recordarles que precisamente aquel que había muerto era el Mesías prometido. Y llegando al templo, en la puerta llamada la Hermosa, ¿qué sucede? Dios obra. Dios obra. Primer gran lección de la persecución. En la persecución hay atención a lo que sucede en el camino. Ellos iban caminando, había uno postrado pidiendo limosna. ¿Qué hicieron? ¿Pasaron de largo? Se detuvieron. Se detuvieron. Y no solamente se detuvieron, sino que hablaron con ellos. Venía pensando en el mensaje y justo me toca un semáforo en Santa Fe de un corte que me enseñó Ricardo a hacer hace un tiempo por el medio de Santa Fe y venían todos, ¿no? Viene una banda de chicos y no, y sí, no había que bajar el vidrio por precaución, pero a veces eso nos sucede en la vida cotidiana, andando por el camino. Y Jesús, entendiendo esa condición natural de los discípulos y nuestra también, es que les refiere allí en Lucas capítulo 10 la parábola del despreciado, la parábola del samaritano.
La parábola de aquel que para ellos era o representaba todo lo malo. Sin embargo, Jesús le dice, o mejor dicho, está en el título del relato, que el samaritano, ¿cómo era? Bueno. Pero para los judíos no eran buenos. Era todo lo opuesto a lo bueno. Era todo lo que no había que ser ni hacer, ni con quien no había que compartir. Sin embargo, les dice, miren a los que ustedes desprecian, porque sucedió esto, y le da una parábola, le relata una situación de algo que había sucedido ¿a dónde? Al costado del camino. Y pasaron los religiosos, pasaron los escogidos, los responsables de distintas áreas, aquellos que se sentían inclusive elegidos por formar parte del pueblo de Dios y no prestaron atención a lo que sucedía al camino. Sin embargo, el samaritano dice que descendió de su cabalgadura, se apartó del camino, lo curó, lo sanó, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo atendió, pagó y se hizo cargo un poco más allá, porque le dijo al mesonero, te lo encargo y si gasta algo más a la vuelta yo te lo pagaré. Y Jesús les pregunta, ¿quién obró misericordia? ¿Quién actuó como yo hubiese actuado? Esa fue la pregunta. ¿Quién obró como yo hubiese actuado? ¿El religioso? O como dice Marcos Vidal, ¿no? El pastor, el líder de música, los que están en multimedia, los líderes de ministerio. Todos pasaron ocupados y preocupados en sus quehaceres. ¿Y quién fue el despreciado? El samaritano. ¿Y qué le dijo Jesús? Vayan y hagan lo mismo. Vayan y hagan lo mismo, sin importar el qué dirán, el qué pensarán. Saben, Pablo, que fue un hombre no solamente docto o instruido en la ley, sino que era un hombre que tenía un reconocimiento social, tanto él como su familia. De hecho, su ciudadanía romana no era una ciudadanía comprada, sino era por nacimiento de derecho, y se ve reflejado cuando él pide cartas para perseguir a la iglesia, que le dan carta abierta, que no se la daban a cualquiera si no tenía un respaldo social. Él entendió, luego de conocer al Señor Jesús como su Salvador personal, cuál era la dinámica de la extensión del Evangelio. Y le escribía a los Corintios, estoy dispuesto a gastarme a mí mismo, mi tiempo, mis fuerzas, pero también estoy dispuesto a gastar de lo mío, mis bienes, con tal que Cristo sea formado en ustedes. Un samaritano en potencia, siendo un doctor de la ley, educado en el Harvard judío, ¿no? A los pies de Gamaliel. El doctorado anhelado por todos lo tenía él. Sin embargo, entendió la simpleza de la extensión del Evangelio. Gastar de mi tiempo y gastar de lo mío. Gastar de mi tiempo y de lo mío. ¿Saben? Muchas veces hablamos de Pablo en Atenas. ¿Qué sucedió con Pablo en Atenas? ¿Qué sucedió? Su espíritu ardía, dice, al ver la idolatría de ellos. Bien. Vio el altar al Dios no conocido. Bien, pero entre uno y el otro sucedió algo que a veces pasa desapercibido, ¿no? Porque nosotros tenemos que Pablo, ¿qué sucedió en Atenas? Predicó en el Areópago, ¿sí? En el Areópago, aquel monte donde tenían todos los ídolos, los griegos. Ahora, ¿Pablo fue por decisión propia al Areópago? Lo dice, ¿eh? En los Hechos de los Apóstoles está, nada más que pasamos de largo porque lo importante es lo que hizo allá, ¿no? Dice que lo fueron a buscar para que fuese a hablar en el lugar de culto pagano más grande
que había en el lugar. Lo fueron a buscar. ¿Y Pablo qué dijo? No, en medio de los ídolos yo no ando. ¿Dijo eso? No. Pablo fue. Pablo fue. Y todo lo que había sentido desde que caminaba a la ciudad, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, citaba Ricardo, ¿sí? Y comienza hablando de eso, pero de una manera sutil, para captar la atención de ellos. También lo escuchábamos recién, ¿sí? He visto que en todos sois muy religiosos y veo que hay un altar al Dios no conocido, y arrancó desde ahí, para que no conocen es el que yo hablo. Él estaba dispuesto a gastarse a sí mismo. A Pablo lo habían tomado para apedrearlo y dejarlo por muerto. A Pablo lo habían tomado para bajarlo desde una muralla. Es decir, cada vez que le decían, Pablo, vení, ¿qué pasaba? ¿Qué problema, no? ¿Qué problema? Sin embargo, Pablo fue. Pablo fue. El perseguidor de la iglesia, persiguiendo almas para ganarlas para Cristo, inclusive a costa de su vida y de su tiempo. No tenemos idea cuál era la planificación que Pablo tenía en su viaje a Atenas, salvo que el Evangelio fuese predicado. Pero sí sabemos, porque lo revela las Escrituras, Lucas lo dice, no estaba en sus planes ir al Areópago, le fueron a buscar y él fue. Y él fue, dispuesto a gastarse a él mismo su tiempo. ¿Cuánto estamos dispuestos a desviarnos del camino, a hacer lo que no está en nuestros planes, para que las personas puedan escuchar el Evangelio de salvación? ¿Cuántas veces nos comparten que hay necesidad, que quieren que los vayamos a ver? ¿Y qué hacemos? Vamos y buscamos a los ancianos, a los pastores. ¿Sabe que tengo un compañero de trabajo que está mal y quiere que lo visitemos? Vamos, no, si te lo dijo a vos, Dios te permitió que vos lo supieras, es porque algo podés hacer, hacelo. Si no lo haces, no estás dispuesto a gastarte a ti mismo con tal de que Cristo sea formado en ellos. No estás dispuesto a gastar de lo tuyo para que Cristo sea formado en ellos. Es una dinámica de vida, es algo natural. La persecución no es algo que se busca, es algo que viene de manera natural en todo aquel que quiere vivir piadosamente, es decir, conforme al propósito de Dios. Y volviendo nuevamente al capítulo 3, donde arranca la persecución, habiendo bendecido a alguien que nadie prácticamente bendecía, porque pocos paraban y pocos le daban una moneda, Pedro le dice, mirá, no tenemos lo que vos estás pidiendo, pero sí lo que vos necesitás. Y ni siquiera lo que vos necesitás te lo puedo dar yo. Por eso dice en el nombre de Jesús de Nazaret. Y es puesto en pie. Él daba lo que tenía, lo que era más valioso para él, lo compartía. ¿Qué cosas compartimos con aquellos que nos rodean? Y a veces es más cómodo para nosotros estar en medio de los demás y sentirnos como uno de ellos en vez de ser luz y sal en el lugar donde nos ha colocado. Vivimos vidas que no quieren salir del patio de Anás. Tu mundo y mi mundo muchas veces es el patio de Anás. ¿Qué sucedió en el patio de Anás? Pedro negó 1, 2, 3 veces, ¿a quién? A Jesús. Hasta cambió su manera de hablar, porque dice que maldijo la última vez. Yo soy como uno de ustedes. ¿Por qué me juzgan que yo estoy con él? Y nuestras vidas se desarrollan en ese ambiente y no cumplimos el propósito para el cual fuimos alcanzados. Yo te he escogido para que seas luz a las naciones. Eso le dijo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Él nos ha escogido para que seamos luz y sal
a las naciones, a toda etnia. Pero para eso tenemos que salir del patio de Anás, de esa negación constante, donde no digo, no, yo no conozco, no creo, no sé. El silencio es negación. Cuando alguien da una pauta, abre una puerta y hago silencio, estoy negándole a él. La semana pasada volvía de Córdoba, de una conferencia misionera, y 5:30 de la mañana llegamos acá. Obviamente nadie se iba a levantar para irme a buscar a esa hora, así que había que tomar un taxi. Ganas de dormir, llegar y dormir. Y el taxista empieza a hablar, un hombre mayor, 77 años, tiene Carlos. Y me empieza a hablar. Está fresca la mañana, ¿no? Y sí, 5:30 de la mañana. Tercera frase que tira: los días no alcanzan para nada. ¿Por qué será? Dice. Mirá que yo arranco temprano, pero el día no alcanza para nada. Y fue algo adentro que me hizo sentir, esa es la puerta abierta. Y le pregunté cómo se llamaba, me dijo Carlos. ¿Por qué cree que los días no alcanzan? ¿Sabe lo que dice Dios? ¿Sabe lo que dice Dios? Cuando hacemos silencio, y muchas veces he hecho silencio ante esas puertas abiertas, es cuando me encierro en mi propio patio de Anás, negando lo que Dios hizo en la cruz y el beneficio que yo disfruto por haberme arrepentido de mis pecados y clamado a Él por perdón. Simplemente eso es querer vivir piadosamente. Es lo que movió el corazón de aquel que recibió la sanidad de Pedro y Juan en la puerta del templo La Hermosa. Pero dice, miren, yo no sé, yo solo sé que pasó esto. ¿Recuerdan el ciego también cuando lo llaman, el ciego de nacimiento, y le dicen, contanos estas cosas? Y él le empieza a contar, dice, no sé quién era, solo sé que antes era ciego y ahora veo. ¿Ustedes también quieren creer en él? No estaba en el patio de Anás, ¿eh? No podía explicar mucho, pero les dijo, ustedes también quieren creer, miren, yo creí y hoy veo, hoy veo. Hoy veo. Y comienza la persecución. ¿Por qué? Porque los azotaron, los intimaron, para que no predicaran el Evangelio. El mes de junio es el mes donde se conmemora al mártir cristiano. Es el mes donde se conmemora al mártir cristiano. Quizás no todos lo sepan, ¿no? En realidad hay un día del mártir cristiano. ¿Saben cuándo es? 29 de junio. El 29 de junio se celebra el día del mártir cristiano. ¿Por qué? Porque en la cultura de la religión oficial dicen que es el día en el cual el apóstol Pablo fue muerto. El día del mártir. Vamos al otro videito. En junio del 2014, los militantes del ISIS extendieron una ola de terror a través de Siria y norte de Irak. Al entrar en cada pueblo, marcaban las casas y negocios de los cristianos con la letra árabe Nun o N. Este símbolo confirmaba la propiedad de aquellos que eran seguidores de Jesús de Nazaret. Aquellos marcados con la N debían tomar una decisión: convertirse al Islam, huir o morir. Más de 100.000 cristianos fueron obligados a huir en el sofocante calor. La mayoría escapó solo con la ropa que llevaba puesta. Algunos murieron en el camino, separados de sus seres queridos hasta el día de hoy. Su paradero solo es conocido por Dios. Estos valientes cristianos rechazaron negar a Cristo. Dieron voluntariamente todo por el Salvador que había dado su vida por ellos. La Biblia los describe como aquellos por quienes el mundo no era digno. Seamos inspirados por su ejemplo, proclamando a Cristo con confianza a cualquier costo. No todos estamos llamados a morir una muerte de mártires.
pero todos estamos llamados a vivir una vida de mártires. Hace 10 años en Mosul 100.000 cristianos tuvieron que huir con lo que tenían puesto. Y fue en el mes de junio, qué casualidad, ¿no? Por eso la voz de los mártires lo toma como ejemplo para hacernos pensar en la familia perseguida, no en los misioneros, en los pastores, sino en la familia perseguida. Hay muchos que han quedado solos, han perdido sus hijos, sus esposas, sus esposos, simplemente por no negar su fe. Y ¿sabés lo interesante de todo esto? Es que estos que se han ido quieren volver para contarle a los suyos lo que Dios hizo en sus vidas. Y a veces donde nosotros no nos sentimos bien tratados o bien recibidos, no queremos volver, ¿o no? Bueno, ya le prediqué, ya cumplí con mi deber, ya está, otra vez a pasar por lo mismo. Si la puerta se abre, ¿por qué no? ¿Por qué no? Cuando Pablo le dice a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo, no está hablando de insistencia, está hablando de oportunidades. No es repetir, cansalo, no. Está hablando de oportunidades. Cuando en la oportunidad de tu tiempo libre dispones, quizás en un Pentecostés local, ir y estar entre las personas para llevarles a Cristo, ahí hay que predicar bien. Pero también cuando no tenemos el tiempo dispuesto, pero aparece la oportunidad. Quizás en el trabajo, quizás en el almacén, en el supermercado, cargando combustible, no tengo idea, en el peaje. Cosas extrañas suceden cuando simplemente o entregás un folleto o decís algo. Cosas raras. Y es eso lo que hace aquel que sale de la comodidad del patio de Anás. Viene a la memoria algo que nos sucedió hace muchos años. En unas vacaciones íbamos hacia Chile, estaban haciendo el paso fronterizo, haciendo las aduanas, ¿no? Y del lado chileno tenían simplemente unas casillitas chiquitas y había que bajarse, hace mucho frío, aunque era enero, mucho frío en alta montaña. Y claro, eran 4 casillas que teníamos que pasar, ¿no? Por todo el lío que estaban haciendo con la construcción, habían lo que antes y ahora se hace en una sola pasada, se hacía en 4 casillas. Entonces me bajo, presento los papeles, termina, meto la mano al bolsillo y saco, ¿recuerdan los calendarios que venían de Suiza? Con los 5 pasos del Evangelio atrás, ¿los recibían acá? No. No. Bueno, es un material interesante, nos llegaba por don Visconte, ¿sí? Que estaba en Andalgalá. Y yo les daba, terminaba todo, me daban los papeles y yo le daba uno. Cuando llego a la última casilla, no me quedaban almanaques. Y entonces el carabinero termina todo, le digo, bueno, muchas gracias, y me dice, ¿y? Yo no caía hasta ahí, ¿no? Pero, ¿qué? Y no, porque yo te vi, me dice. Y ahí me di cuenta. Fui a la Biblia, menos mal que en la Biblia tenía el que me había dejado para mí, lo saco y lo miró y dije, ah, es esto, me dice. Encima que me lo reclamaba, es esto. Y sí, le digo, es esto lo que, léelo, te va a hacer bien. Cosas raras suceden. Cuando simplemente haces lo que debes hacer. Ni hablar en los peajes, cosas raras, historias que a todos podemos vivir y quizás muchos ya han vivido de alguna o de otra manera.
cumpliendo el propósito para el cual hemos sido alcanzados. Y sabéis, el propósito para el cual hemos sido alcanzados no es evangelizar, porque siempre decimos es evangelizar, no, es que seamos para su gloria. Es que seamos para su gloria. Efesios capítulo 1 lo aclara en 3 ocasiones. Dios Padre diseñó el plan para que seamos para alabanza de su gloria. Dios Hijo murió para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Y el Espíritu Santo nos ha sellado para que seamos para alabanza de su gloria. El profeta Isaías decía a todos los llamados de mi nombre, capítulo 43, para gloria mía, dice Dios, los he formado, los llamé y los hice. Para gloria mía. Para gloria mía. Es que vivir piadosamente es vivir dejando que Dios haga a través nuestro lo que Él quiera que haga, lo que Él quiera hacer. Y cuando nos miramos, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y dejemos de renegar del gobierno actual y del que pasó, y de las esperanzas que quizás muchos tuvieron que hoy no son concretadas y demás, porque eso habla precisamente de que seguimos encerrados en el patio de Anás. Vivimos anhelando vivir en paz, prosperidad, ¿o no? ¿O quién quiere que nos vaya mal? Todos queremos estar en paz y prosperidad. Dios mismo dice, no nos olvidemos de orar por los que nos gobiernan para que vivamos quieta y reposadamente. Pero nosotros seguimos anhelando lo temporal, pensando en nosotros, pensando en mí. Quiero estar mejor. Pero Dios, ¿qué dice en su palabra? Cuando este evangelio llegue sea predicado en toda etnia, en toda nación, Mateo capítulo 24, entonces, ¿qué dice? Sucederán todas estas cosas. Las cosas más tremendas, pero en ese interín iban a suceder cosas tremendas. Al mundo no le va a ir bien sin Cristo. Vamos a estar cada vez peor. Y en el momento donde sea imposible quizás la vida para todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, Él arrebatará a los suyos para llevarnos a su gloria. Y lo que vendrá será peor. No lo viviremos, pero aquellos a quienes debiéramos haberles anunciado el Evangelio de salvación quedarán, y ojalá que queden con el recuerdo de aquello que nosotros le hayamos dicho, que nosotros les hayamos prevenido, que Cristo venía, y cuando venga, recordar que tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon. Pero mientras tanto, nosotros tenemos la oportunidad de cumplir el propósito para el cual hemos sido alcanzados por gracia de Dios. Y Pablo decía, no me quiero soltar. Es más, me agarro fuerte de aquel, o de aquello en realidad decía, de aquello para lo cual fui tomado, agarrado fuertemente por Dios. ¿Y qué era? Cumplir su ministerio. Cumplir su ministerio. Me agarro fuertemente de aquel que me agarró. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Y no que lo haya alcanzado ya, sino que continúo. Avanzo, decía el apóstol Pablo, ¿sí? Para alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. No nos olvidemos de la familia perseguida. No nos olvidemos que la persecución no solamente es el Islam, la persecución tiene otros ribetes y otros matices particulares que también la Iglesia en Latinoamérica padece. De hecho, en función de muerte, hay que orar por Colombia, hay que orar por México, hay que orar por Venezuela, por el norte ecuatoriano, por el norte peruano, donde hoy hay cristianos que están dando su vida por llevarle el Evangelio, en muchos casos a etnias que todavía no han escuchado.
y en otro caso simplemente por estar apoyando a aquellos que van, haciéndoles el transporte, haciéndoles la logística y están entregando su vida. No nos olvidemos de orar por los presos como si nosotros estuviésemos presos con ellos. Y salgamos de nuestro patio de Anás. Y aquello que leemos en las Escrituras lo entendamos y lo asumamos como algo personal. Jesús envía un grupo y vuelven todos contentos. ¿Recuerdan? Oh, se nos sujetaban los demonios, pasaban cosas maravillosas. Ah, qué bien, qué bueno, qué bueno. Pero al poquito tiempo, ¿qué pasó? Trajeron un endemoniado a Jesús y le dijeron, Señor, con este no podemos. Y Jesús les recordó lo importante, es que lo que hicieron antes no fue por ustedes, fue por mí. Porque yo les di la autoridad y el poder. Pero les marqué el camino para que ustedes tengan autoridad y poder y no se preocuparon por eso. Esto no tiene una acción natural como la que ustedes vieron anteriormente si no ordenan sus vidas, si no es con oración y ayuno. Marcó el camino de vivir en integridad. Y viviendo en integridad iba a haber persecución. Y cuando envía a los discípulos, ya no al primer grupo ni a los 70, sino en la última etapa de su vida, les dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Como ovejas en medio de lobos. Y en este andar cotidiano, en este mundo van a tener aflicción. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Salgamos de nuestro patio de Anás, arreglemos nuestras cuentas con Dios por lo que no he hecho, por lo que no he hecho. No importa lo que quiera hacer a partir de mañana, por lo que no he hecho hasta hoy tengo que arreglar mis cuentas con Dios. Tengo que demostrarle a Dios que lo que quiero hacer no necesita un mañana, sino lo que resta del día. Algo seguramente puedo hacer. Cada uno sabe quién necesita un mensaje, un recordatorio, o simplemente, o quizás algo mayor aún, un llamadito, una visita, para hablarle de Cristo a alguien que uno le dice amar, pero nunca le habló de Él. Y mañana, bueno, mañana veremos qué permite el Señor. No consagremos lo que no tenemos. Y mañana no lo tenemos. Entreguémosle a Él lo que es de Él hoy. Y del ayer, arreglemos nuestras cuentas y saliendo del patio de Anás, seamos para gloria y honra de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Bien, gracias Nelson por la palabra que Dios puso en tu corazón. Hermoso momento que pasamos a través de la palabra de Dios y poder recordar cómo personas antes que nosotros también han padecido por causa de Cristo y lo hicieron gozosos, ¿sí? Y hasta el día de hoy nos llegó el Evangelio a nosotros. Y este es nuestro tiempo, este es nuestro momento donde también podemos pasar y padecer persecución. Nelson nombraba Sudán. Yo justo le saqué una foto, el motivo por este país y por los cristianos que están allí. Oremos para que los pastores perseveren en la fe, pues con frecuencia son acosados y arrestados. Y nombraba también todo lo que es el norte de Latinoamérica, ¿sí? Colombia, Venezuela, Ecuador. Y dentro de los testimonios de la voz de los mártires también hay persecución dentro de aquellos países donde
tenemos libertad de culto, como en este. En Estados Unidos también hay un montón de testimonios de personas que han sido asesinadas por predicar el Evangelio. Y estamos hablando de países donde hay libertad, donde podemos reunirnos de forma libre. Por eso, porque Satanás sabe que cada cristiano que se mueve y predica el Evangelio son almas que pueden llegar al conocimiento de Cristo y al conocimiento de la verdad y poder entregar su vida a Cristo. Y el diablo va a hacer lo imposible para que nosotros no quedemos estancados, ¿sí? Nos quedemos en el patio de Anás. ¿Sí? Qué bárbaro, ¿no? Bien, hermanos, ese es uno de los motivos, ¿sí? Oremos por Sudán, oremos por toda nuestra querida tierra, ¿sí? Por toda Argentina, por aquellos que están predicando el Evangelio en distintos lugares y donde son atemorizados por aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Bien, motivos de oración, pero motivos de agradecimiento. Este sábado se va a hacer el beneficio para los pre aquí en la iglesia, ¿sí? Hermoso saber que está todo copado, ya no hay más cupo para este beneficio de la revelada. Pero siempre hay un motivo especial, que es poder predicarle el Evangelio a aquellos papás de los chicos que van a venir. Así que estemos orando para que toda esa noche sea una noche donde Dios pueda tocar corazones, ¿sí? Estemos orando porque va a ser una campaña evangelística dentro de una cena, ¿sí? de una cena de revelada. Estemos orando por ese evento este fin de semana. También se hizo este fin de semana que pasó un mini retiro de líderes, de pre y de adolescentes, donde Raúl y Andrea, que nos visitaron de Uruguay, han estado hablándole a aquellos líderes que están manejando y trabajando en la vida de chicos, ¿sí? De pre y de adolescentes, para que Dios pueda obrar en lo que Dios puso en el corazón de cada uno de ellos y que esa excelencia que Dios desee de parte de los líderes pueda ser aplicada a los niños, ¿sí? Así que estemos orando por cada uno de los líderes de pre y de adolescentes que han estado escuchando en este retiro, ¿sí? Bien, peticiones. Estemos orando, también de agradecimiento podría ser por Mirta, ¿sí? Por Mirta de Neder. Bien, está en recuperación. El sábado hemos tenido la grata noticia de que le dieron el alta. Hoy miércoles iba a ir al traumatólogo. ¿Alguien sabe algo? ¿Sí? ¿Tiene alguna noticia? Bueno, Nancy nos mandaba de que quizás hoy iba al traumatólogo y se le iba quizás a quitar los puntos. Pero estemos orando por su vida, estemos orando por su recuperación, por Mirta. Mirta, te saludamos. Que Dios te pueda bendecir y dar fortaleza. Por supuesto a toda la familia, ¿sí? Porque son momentos también a veces de mucha angustia en lo que está pasando ella. Bien, estemos también orando y pidiendo a Dios por aquellos enfermos que ya lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, pero siempre tenemos que recordarnos, como es Martín allí en el sur, con todo su tratamiento oncológico, para que Dios siga dándole fortaleza. Por Silvina, ¿sí? La hija de Juanjo, aquí en Santo Tomé, también por su tratamiento, también por este motivo, estemos orando por ella. Estemos orando también y recordando a Norma de Bertolozzi, ¿sí? No tengo noticia de cómo está ella ahora, pero sabemos que hacía unos días atrás, una semana atrás, tenía también problemas de presión y de arritmia. Estemos orando por ella y también la saludamos a Norma, a Oscar, para que Dios pueda darle también salud a Norma. Bien, estamos orando por aquellos que están ya en avanzada edad y tienen problemas quizás físicos y no pueden acercarse a la iglesia y a veces tampoco tienen los medios para poder verlo de forma virtual como lo hacemos nosotros, de forma
electrónica como lo hacemos nosotros a veces cuando no podemos venir. Así que estemos orando por todos aquellos que están en la iglesia y que son parte de la iglesia, pero no pueden venir por su avanzada edad, ¿sí? Muchos conocemos a aquellos que no están viniendo por este motivo, así que estemos orando por ellos también. Bien, los sábados, a veces los domingos están yendo a Cabur, estemos orando por aquel pueblo, estemos orando para que Dios pueda abrir puertas en aquel lugar. Se iba a hablar con la presidenta comunal de aquel lugar para poder hacer un evento con jóvenes, así que estemos orando por aquellos chicos que están yendo a aquel lugar, ¿sí? Para que Dios pueda estar abriendo puertas y que los chicos que están yendo allí a predicar puedan tener fortaleza espiritual y Dios pueda estar usándolos, ¿sí? Bien, motivos de oración que quieren estar poniendo en esta noche. Bueno, y Franco está con el micrófono, ¿sí? Jorge. Sí, con respecto a Martina, hoy la volvieron a internar. Son esos episodios que tiene de obstrucción intestinal y bueno, así que está nuevamente internada. Bien. Y con respecto también la mamá de Juan Quirante, esta tarde se fue a Fran a hacer unos estudios y la dejaron internada, así que no sabemos bien todavía qué es lo que tiene, pero estamos orando por Nancy, mamá de Juan y de Elena. Muy bien. Pongámoslos en la lista también de aquellos que están padeciendo una situación de salud, así que por Nancy, la mamá de Juancito, estemos orando, y bueno, por Martina, este nuevo parte donde también nos angustia y nos pone mal, pero sabemos que Dios está en control de todo esto y estemos orando por la fortaleza también de su esposo y de toda la familia que está a su alrededor y por toda la iglesia también de allí. Sabemos que están padeciendo angustia por todo lo que le está pasando. ¿Alguien más? Sí, yo le estaría agradecida que estén orando por mi papá porque tiene principio de bronquitis. Hoy fue al médico con mi mamá y le dieron un inyectable y 2 medicinas para que se ponga mejor y no empeore porque ya viene hace más de una semana enfermo, pero hoy recién fueron al médico, así que por eso. Gracias. Bien, estemos entonces orando por Jorge Maciel, ¿sí? Debemos cuidarnos en esta época donde los cambios de clima hacen que eso ayude a las enfermedades a crecer en nuestro cuerpo, así que estemos orando por Jorge Maciel para que Dios pueda darle sanidad también. ¿Alguien más? Bien, vamos a orar. Nos despedimos de aquellos que están mirándonos. Oren con nosotros. Agachemos la cabeza, oremos a Dios, intercedamos por todos estos motivos, no solamente de peticiones, sino también de agradecimiento. Así que Dios los bendiga. Nos vemos, mañana a las 15 horas. Las madres que oran por sus hijos también se van a reunir aquí, así que estemos orando también por ese ministerio tan importante, ¿sí? Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el domingo.